¿Pueden conseguir, por favor? Porque se supone que sí existe. Gracias. Muy bien, entonces me atienden acá y no a las pantallas. Algunos cristianos rechazan la palabra líder, no les gusta. Dicen incluso que es onda del neocarismatismo o de los cristianos que predican el evangelio de la prosperidad y esas cosas. De hecho, se hace un cuadro, ¿no?, así en contraposición, que se dice pastor y acá líder, ¿no? Esposa de pastor, pastora. ¿Sí? ¿Han visto eso que aparece por ahí? Y a algunos no les gusta la palabra líder, pero la verdad es que es una palabra normal que significa una persona que influye sobre otras y les conduce a algo. Y la verdad es que la palabra pastor me parece a mí que podría ser sinónimo de la palabra líder. Sin embargo, a algunos les gusta la palabra siervo. No importa, creo que tienen razón, pero líder no es una mala palabra. Creo que el mal uso que se le da en algunos ambientes pudiera ser lo equivocado, pero déjenme decirles un detalle histórico. Y hermanos cubanos, no sé si allá en Cuba es parecido acá, pero aquí en nuestro país, en México, y especialmente entre los bautistas, el asunto del liderazgo tiene su historia, tiene un contexto histórico muy interesante. Allá por los años 80, el énfasis entre los bautistas de la Convención Nacional Bautista de México era el discipulado. Es más, en nuestro organigrama, de hecho, había un aretito, ¿cómo se llama? Un colguije ahí en nuestro organigrama que se llamaba Plan Maestro de Discipulado. El Plan Maestro de Discipulado era un curso de discipulado. Ahora es Vida Discipular, es el mismo, pero ahora se llama Vida Discipular de la editorial Lifeway. Y ellos vendían ese curso de discipulado y la Convención Nacional le gustó tanto que en nuestro organigrama había un cuadro que se llamaba Plan Maestro de Discipulado. Como si el día de hoy hubiera uno que se llamara Venid y Ved, que es el curso de discipulado que yo escribí. Como si existiera uno que se llamara así, Venid y Ved. Era estar si tú hablabas de discipulado. Si tomabas el curso del Plan Maestro de Discipulado, en 3 días podías capacitarte para tomar el curso. Debería durar 1 año o 6 meses, según cómo lo llevaras, según cuántas sesiones llevaras. Pero si tú ibas a un curso que daba la Convención Nacional, yo daba esos cursos y otros hermanos también, en 3 días te graduábamos y te dábamos un fistolcito. Yo tengo por ahí todavía un fistol, me lo saluda, le dice que estamos en curso y que no debería interrumpirnos, pero ahí le encargo. Y entonces, ese fistolcito, yo todavía lo tengo. Si tú ibas a una reunión de pastores y traías tu fistol, no hombre, tú estabas Si ¿No has llevado el Plan Maestro Discipulado? Decían algunos así muy sangrones que te veían por encima de ¿no has llevado el Plan Maestro? Ya no se llamaba Plan Maestro Discipulado, decíamos el Plan Maestro. ¿No has llevado el Plan Maestro? Y entonces si tú decías, sí, por supuesto, entonces quedabas Era famoso eso. Si teníamos congresos en esa época en nuestro país, eran de discipulado. Yo creo que estaba bien, me encantó eso, yo creo que estaba bien. Es muy importante el discipulado, pero era un énfasis. Pasó de moda. Es más, esta iglesia, yo no era el pastor, pero esta iglesia promovía mucho el Plan Maestro Discipulado. Tanto que cuando yo vine a ser pastor aquí, teníamos ahí como unos 750 materiales del Plan Maestro Discipulado. Pero pasaron de moda, ahí se quedaron. De hecho, los regalamos porque ya nadie los compraba. Porque pasó de moda. ¿De verdad? ¿Por qué pasó de moda? Porque en los años, a finales de los 80 y a principios de los 90, el énfasis fue mayordomía total. Yo creo que en Cuba también tuvieron eso por esos años, porque esta fue una campaña continental. Había unos libros color de la bandera brasileña, que de mayordomía total, toma cuenta, etcétera, etcétera. Exacto. ¿Se acuerdan de eso? Se puso de moda mayordomía. Ya no se hacían congresos de discipulado. Ahora todos los congresos eran de mayordomía. Yo fui el primer promotor de mayordomía de la Convención Nacional Bautista de México. Es más, fui el primer promotor. No había ninguno que había sido promotor. Yo fui el primer promotor. ¿Qué era eso? Alguien que le pagaba a la convención un salario para andar por toda la República promoviendo algo. Y en mi caso era promover la mayordomía. Yo me chuté todos esos libros, me los sé de memoria casi, y organizaba campañas, congresos de mayordomía. Exhortábamos a las iglesias a que tuvieran campañas de mayordomía, no de evangelismo, de mayordomía. Estaba hablar de mayordomía. Recuerdo haber llegado a una iglesia, a una ciudad, donde tuvimos un congreso de mayordomía, y el hermano pastor de la iglesia que fue a recogerme al aeropuerto, era un hermano que participaba con nosotros en los congresos de mayordomía. Traía un carro último modelo, un carrazo traía, muy nuevo. Cosa que un pastor pues no se estilaba que tuviera un carro así. Y entonces le digo, oiga hermano, sí deja ser pastor. Y él me dice, es el problema de enseñar mayordomía. O sea, enseñar mayordomía, hablar de mayordomía estaba Dígame el día de hoy cuántos congresos de mayordomía tenemos en la Convención Nacional Bautista de México. ¿Cuántos tenemos? Hace varios años que no tenemos ni la mitad de uno. Pasó de moda. Y los libros esos verde, amarela, ahí los tengo yo tengo muchos porque yo era promotor, pues me quedé con varios. No los regalo, son reliquias de la historia.
para que si al pastor me regala uno, la advierto. Pero pasó de moda. El día de hoy no está in hablar de mayordomía. Digo, en la iglesia pues hay que predicar y eso, pero hacer, oiga, que los invito a un congreso de mayordomía. ¿Qué? ¿Congreso de mayordomía? Sí, pero estaba de moda. ¿Qué pasó? Ya en los 90s, ante la cercanía del siglo, del final del siglo, el énfasis inevitable fue misiones. El día de hoy todavía está el tema por ahí, todavía es tema hoy. Los congresos de misiones sustituyeron a los discipulados y a los de mayordomía, y ahora usted y yo de repente nos enteramos de que hay una cosa que se llama 1040. Usted ni sabía, para usted el 10 era un número y el 40 era otro, pero ahora la ventana 1040. Si usted habla de la ventana 1040, usted está in. Si usted no sabe nada de la ventana 1040, usted es un ignorante. ¿Qué? ¿No sabes? O mundo A, porque los norteamericanos le llaman a la ventana 1040 mundo A, ¿no es cierto? Hermanos gringos que vienen de otros lados aquí, estar con nosotros, ustedes llaman a esto mundo A, ¿sí, verdad? Mundo A le llaman, porque siempre quieren estar, ¿cómo se llama? Diferentes que todos los demás, y le pusieron así mundo A. Y resulta que mundo musulmán, grupos étnicos, transcultural. Digo, es una palabrota esa, ¿no? Transcultural. ¿Qué? Yo cuando fui al seminario no aprendí la palabra transcultural, ¿de verdad? No estaba de moda en esa época. A lo mejor porque no hice énfasis en misionología, pero se puso de moda eso. Y es típico que en nuestras iglesias de repente pase alguien y se vista de árabe, o se vista de musulmán y no sé qué, y nos platique que la mano izquierda la usan para no sé qué y no sé cuál, siempre cuentan eso. Siempre, todos los que van de misioneros allá cuentan lo de la mano izquierda, todos. Y a uno hasta asco le da saludarlo con mano izquierda o algo así, ¿verdad? No se vaya a hacer que, sí, saben, algunos no saben porque no están in. Si usted no sabe qué hacen los árabes con la mano izquierda, no está in, discúlpeme. Todos deberíamos saber eso, porque en todo congreso de misiones alguien nos cuenta eso, que no usan papel del baño y que no sé qué, ya le están captando por ahí. Es típico que venga alguien y se ponga de chino y nos diga, ni hao. Y todos, qué suave. Eso está de moda ahorita en nuestras iglesias, pero está pasando la moda. Les garantizo que en unos cuantos años los congresos de misiones van a hacer cosas extraordinarias, Yo espero que nunca deje de ser las misiones un tema en nuestras iglesias, pero como moda está pasando. ¿Quién lo sustituye? Liderazgo. Ahorita, si usted quiere quedar bien con otros, hable de liderazgo. Y si lo hace así como estoy pronunciando, no, liderazgo, no, liderazgo. Está mejor. El día de hoy la moda es liderazgo. Hay congregaciones, hay pastores que no asisten a ningún congreso de discipulado porque no existen, no hay ni uno. No asisten a ningún congreso de mayordomía porque no hay ni uno. Pero aunque hay congresos de misiones, hay pastores y líderes que ya dejaron de asistir a esos. Antes teníamos hasta varios congresos de misiones en la misma convención nacional. Teníamos un congreso de misiones que organizaba la Junta de Misiones y otro congreso de misiones que organizaban unos disidentes que se habían salido de la Junta de Misiones y que formaron un grupo misionero y que también hacían un congreso. Y de repente teníamos varios congresos en la misma convención. ¿Qué cree? Hace tiempo que esos disidentes y los de la Junta de Misiones se juntaron porque ya no completaban para asistencia con los dos congresos. Se tuvieron que juntar. Y ahora tenemos congresos de misiones, pero algunos congresos de misiones asiste menos gente que a este congreso, que lo organiza una sola iglesia. ¿Por qué? Está pasando de moda. Pero si usted ve anunciado un congreso de liderazgo, le aseguro que se abarrota de gente. Es el tema. ¿Quiere usted estar a la moda? Hable de liderazgo. Pero acuérdese, cuando hable de liderazgo, diga liderazgo. O sea, a ver, todos digan así, liderazgo. Están in, qué bárbaro. Están in. Ahora, quiero ser claro en esto. Soy parte de estos énfasis. Soy parte, ya tengo mi edad. Ya quedamos que ayer pasé una meta, cumplí 56. Ya cuando usted predica en la boda de una chica que quiere que usted predique en la boda porque usted predicó en la boda de sus papás, ya está viejo, ¿no? Bueno, yo hice eso ya. Yo prediqué en la boda de alguien que prediqué en la boda de sus papás. Eso ya. Entonces, yo soy parte de estas modas. O sea, he estado en todas ellas. He sido parte de todas ellas. Han impactado mi vida y mi ministerio y he sido formado y desarrollado por cuestiones de discipulado y por cuestiones de mayordomía y por cuestiones de misiones. Bendigo a Dios por lo que aprendí en todos estos énfasis.
no está mal. Sin embargo, creo que siempre que tenemos un énfasis corremos algunos riesgos. ¿Cómo qué riesgo? Algunos creyentes solo experimentan la moda y el énfasis y la moda y el énfasis no llega a ser parte fundamental de sus vidas. Cuando el énfasis se pasa, algunas comunidades siguen igual que antes, no pasó nada. Tuvieron talleres de mayordomía, congresos de mayordomía, tuvieron de discipulado, pero siguen siendo los mismos 20. ¿Se acuerdan que decimos aquí en el Congreso Crece que hasta hay un himno a las iglesias que siempre siguen igual? Lo compuso Juan Gabriel, que dice: por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos. Perdón, pueden decir amén si quieren. ¿No? Cuando el énfasis pasa, algunas comunidades siguen igual que antes. Si el énfasis se descontrola, puede llevar incluso a un desequilibrio grave. Por ejemplo, en el mundo hay iglesias que enfatizan tanto la educación, ellos lo llaman discipulado, que practican un evangelio del conocimiento y se aíslan del mundo en su razonamiento y memorización sin vivencia ni cercanía con los necesitados. Me parece que un énfasis desmedido en ese asunto, la fe intelectual, solo aprender datos, memorización, me parece que es un error. También se ha levantado un falso evangelio de la prosperidad que maneja una herética idea de la mayordomía financiera. Y ahora resulta que usted debe ser rico y que si no tiene lana es porque está en pecado. ¿Le han dicho eso? Mande su semilla, traiga su siembra. ¿Le han dicho eso? ¿Le han sacado lana por la televisión? Y se ha desarrollado también misionólogos sin misión y eruditos en misionología que fundan agencias muy lejanas a la Iglesia de Cristo, creada la Iglesia de Cristo, para alcanzar a todo el mundo estableciendo su reino en la tierra. Y de repente hay agencias misioneras, pues que usted analiza y dice: ¿estos qué misión hacen, Dios santo? ¿No conoce misioneros de campo que nunca han plantado una sola iglesia? ¿No hay en su país, en su ciudad, misioneros que vienen de otro país y que se llaman misionero de campo? Y su descripción es plantador de iglesias. Y usted nunca les ha visto plantar una iglesia, ni una sola. A lo mejor su maestro de misionología en el seminario. ¿Cuántas iglesias plantó su maestro de misionología en el seminario? Digo, no quiero ofender a nadie, pero no más hay. Por eso ni nombres digo, ni seminarios digo. Los énfasis, corremos el riesgo de que sean solo eso. Énfasis, y que nunca llegan a ser parte esencial de la iglesia. Ahora, no dejemos de hacer discípulos, ni de enseñar mayordomía, y mucho menos de cumplir con la gran comisión, pero hagamos que estas cosas no sean modas, sino parte esencial de la dinámica de la iglesia de Cristo. Muy bien, vayamos entonces al énfasis de moda, liderazgo, porque este es mi tema aquí, liderazgo sano. Creo que ahora el énfasis de misiones está llegando a su fin. Estamos en la cola del dinosaurio del énfasis de las misiones, se los garantizo. Insisto, ojalá que nunca dejen de existir congresos de misiones y la iglesia con visión misionera, y que sigamos pensando en eso y que sigan, ¿qué le hace que pasen al frente y nos cuenten lo de la mano izquierda? No le hace, pero que siga habiendo gente llamada para ir a predicar a la Ventana 1040 y a cualquier parte del mundo. Amén. Pero, insisto, pero el énfasis está pasando, la moda está pasando y el liderazgo, como dijimos, liderazgo, está llegando a ser el tema. Por eso han surgido en las librerías, y no solo cristianas, sino seculares, montones de títulos: liderazgo eficaz, principios de liderazgo, claves para el liderazgo de tal o cual personaje bíblico, 25, 30, 31, 22, 47, lo que sea, claves de liderazgo, porque estoy hablando también de libros inconversos. Insisto, me gusta el énfasis, me gusta el tema. Yo tengo aquí ahora uno que compartí con ustedes. Sin embargo, me preocupa mucho, como en los otros casos, que no seamos capaces de superar los riesgos de los énfasis, porque los énfasis traen riesgos. Cuando enfatizamos demasiado una cosa, corremos riesgos. Nos pasa lo que aquellos exciegos, ¿se acuerdan de los exciegos? ¿Se saben esa ilustración de los exciegos? Se encontraron unos exciegos sanados por Jesús, y uno le dijo al otro: ¿cómo la ves? ¿Cómo estás? ¿Cómo es que ves? Y el otro dijo: bueno, es que Jesús me puso lodo en los ojos. ¿Qué? ¿Lodo? Sí, con saliva. ¿Qué? ¿Qué antihigiénico? Pues así, no, así no se sana un ciego, estás mal. No, a mí me echó agua, es con agua. Vino otro tercero y dijo: están mal los dos, a uno con saliva, ¿cómo es eso? Y otro con agua. No, yo empecé a ver bien y luego ya no veía, y los árboles, hombres. Y llegó un tercero y dijo: están locos todos, hay que dejar la capa en el suelo. Si no dejas la capa en el suelo, este era Bartimeo, ¿no? No puede ser sanado. Como no se pusieron de acuerdo, uno fundó la denominación de los lodistas, el otro la de los antilodistas, el otro los aguadores del milagro completo y el otro los dejadores de la capa en el suelo de los últimos días. ¿Cuál era el problema? Su énfasis. Los énfasis traen riesgos. Por eso la iglesia de Cristo debe hacer discípulos, debe enseñar mayordomía,
debe tener visión misionera y debe capacitar líderes. Pero cuando esto se convierte en un énfasis, en una moda, se corren riesgos. Es natural, se corren riesgos, siempre. Es natural. Por eso los cristianos debemos ser sabios para superar los riesgos. A mí me gusta el énfasis del liderazgo. Creo que es necesario enseñar al respecto. He descubierto en nuestra iglesia que la clave es capacitar líderes. A veces usted y yo queremos tener células. Me dicen muchos, no, ya intenté con células y no funciona. Las células no funcionan. Discúlpeme, yo de hecho no creo que los grupos celulares sean una opción. Es mi opinión personal, que en el Nuevo Testamento la descripción de la iglesia incluye los grupos celulares. No dice la visión perfecta de Hechos 20:20 y nada que fuese útil he oído anunciaros, ¿se acuerdan cómo dice? Públicamente y por las casas. Es mi opinión personal que los grupos pequeños son indispensables en la iglesia, no debería ser una opción, deberíamos tener grupos pequeños todos, de cualquier manera, llamémosle como le llamemos, pero hay gente que dice, no me funcionan. Y creo que la razón por la que a algunos no les funcionan es porque la clave no es abrir grupos celulares, no, la clave es capacitar líderes que los sostengan. Así es que el énfasis del liderazgo es importante, y yo mismo lo tengo en mi corazón, pero insisto, que sea una moda es peligroso. ¿Qué peligros trae? Vamos a uno rápidamente. Secularización del liderazgo cristiano. Podemos notar una exagerada integración de principios seculares de administración, manipulación y control de masas en el estudio del liderazgo. Muy a menudo en los talleres y congresos de liderazgo cristiano son empresarios, políticos, entrenadores deportivos, motivadores profesionales, los que son invitados a compartir sus experiencias y enseñanzas a los siervos de Dios. Es más, de repente hay congresos, le llamemos como le llamemos, de repente hay congresos que tú analizas y resulta que este es mormón, y resulta que este es anglicano, y este ni siquiera cree en Dios, y es conferencista en un congreso de liderazgo. Les digo cuál es, por qué me parece que es un peligro esto. Mi esposa, el día, ¿qué sería? El día miércoles, creo fue, o el martes, fue invitada a predicar a un hospital. No fue invitada a predicar, fue invitada a dar una conferencia a un hospital. Se juntaron todos los doctores y doctoras, se juntaron las enfermeras, y es un hospital de embarazadas, ¿cómo se dice? De ginecobstetricia, y estaban ahí 30 mujeres embarazadas. Mi esposa habló de uno de sus libros, de Jocabed, la mamá de Moisés, y de cómo una mujer, una mamá, es una influencia poderosísima en el destino, en el futuro de su hijo. Dice que las mamás especialmente estaban llorando todas por lo que estaba diciendo ella, pero era una conferencia secular. Ella le dijo a la persona que la invitó, pero yo soy cristiana, no puedo evitar. Es más, los principios que enseño, porque la invitaron por cuestión de su libro y esas cosas, los principios que enseño, que están en mi libro, son Biblia. Entonces, si no quiere que diga nada de eso, pues no puedo ir, porque yo enseño, no, está bien nomás, pues no la vamos a presentar como pastora y pues no orar ni levantar ofrenda, ¿verdad? No dijo eso, pero eso yo le invento. Pero dice, o sea, no hay problema, yo voy a hablar de principios y valores, de que las mujeres y no sé qué, pero no puedo evitar. Es normal. ¿Qué va a compartir mi esposa? Pues Cristo, Dios. Es normal que va a compartir ese mormón sus principios. Ese que no es creyente en Jesucristo, que va a compartir sus principios. ¿Y cuáles son sus principios? Humanismo. Humanismo. Por eso me preocupa a mí mucho que este énfasis no entendamos ese problema. ¿Qué importa? Hay que aprender. Sí, pero ¿qué vas a aprender? ¿Qué enseña un cristiano cuando va con unos mundanos? Cuando irrumpe en una situación, en una actividad mundana, ¿qué comparte un cristiano? No tiene más remedio. Ayer les conté cuando canté en ese concurso mundano. No puedo evitarlo, Dios los bendiga, que mucha bendición. Porque no puede evitar eso, es mi lenguaje, y deje usted, puedo evitar decir bendición y puedo evitar decir Dios los bendiga, pero no puedo evitar que lo que comparto son valores y principios que surgen de la Biblia. Igual el inconverso no puede evitar compartir los principios que surgen de su nueva era, de su humanismo. Por eso me parece que esto es un grave error. De repente vienen y nos ponen a un conferencista, a alguien que comenzó vendiendo una gallina y que ahora vende miles de pollos, alguien que llevó al campeonato a un equipo de jugadores, alguien que desarrolló una estrategia militar de guerra para atacar un país, un pobretón que ahora es millonario, y nos enseñan los principios por medio de los cuales, según ellos, sembraremos iglesias y estableceremos el reino de Cristo en la tierra. Y yo, por más que le intento y le hago esfuerzos por entender esa idea, no me entra. ¿Cuál es el problema? Podría decir muchas cosas respecto a las enseñanzas bíblicas que se dejan de lado hasta que
o hasta se pervierten, pero solamente mencionaré lo siguiente: humanismo puro. Mientras que la palabra dice, pueden leerlo conmigo si está en la pantalla, por favor, el texto, lean conmigo: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios, así que ni el que planta algo es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Las nuevas posturas, salpicadas o inyectadas de la filosofía de la nueva era, nos dicen que las cosas dependen de nosotros, de la publicidad, de la tecnología, de los asesores de imagen y los productores de espectáculos. El día de hoy, los que están en este énfasis, incluso tienen asesor de imagen. Tienen un asesor de imagen, porque es importantísimo. Es importantísimo. Incluso te enseñan pues cómo hablar y no sé qué. En el seminario también nos enseñaron, pero pues nos enseñaron homilética, ¿verdad? Y no había mucho que rasúrese así o peínese así. No, algunos incluso tienen sus embellecedores y demás, porque es parte del asunto. Ahora, si usted anda en eso, está in. Por eso ahora tenemos cultos que más bien parecen shows, pastores que más bien parecen empresarios, comunidades que funcionan como empresas multinivel. Ahora el rating es más importante que la experiencia de salvación. Ahora llamamos alabanza y adoración al espectáculo. Ahora nos buscamos el punch más que la llenura del Espíritu Santo. He oído personas decir eso: es que necesitamos gente con punch. Es que en la convención deben poner a alguien que diga, pero alguien que tenga punch. Yo no he entendido bien eso, pero sí me queda bien claro que no es llenura del Espíritu Santo. Ahora, la fama o trayectoria en los medios supera la capacitación teológica. Ahora tenemos algunos ignorantes dando consejos, enseñando y escribiendo libros basados en su carisma y su arte musical y no en la palabra de Dios, diciendo a la gente: vístase de calavera o algo y sálgase a pedir dulces. Y ahora tenemos comunidades multitudinarias atraídas por el entretenimiento, la comodidad, el estatus y experiencias llenas de emoción, pero carentes de verdadero evangelio de Jesús. Yo creo que algunas que nosotros llamamos mega iglesias, creo que sí son megas, pero creo que algunas de ellas no son iglesias. Sí son megas, pero no son iglesias. Son empresas religiosas que se dedican a preparar performance, shows muy suaves, tan padrísimos. Yo quisiera el diezmo de su tecnología para mi iglesia. Por lo menos el 10% de lo que tienen lo quisiera para un domingo de aniversario en nuestra iglesia. No lo tenemos, tienen de verdad muchas cosas, tienen un gran potencial de tecnología y gente con carisma y con habilidades para entretener, para manejar gente, pero no creo que sean iglesia, ni creo que lo que se hace en algunas de esas reuniones sea culto. Y todo está basado en un énfasis desmedido, en una moda que se llama el día de hoy liderazgo, en donde se cree, la cosa depende de ti, de tu capacitación, de las estrategias que sigas, de cómo haces los ojos, de cómo haces las manos, y cosas así, y de la tecnología que utilizas, y de ciertas estrategias, como si Dios, no hace falta Dios, con tecnología tenemos. Me parece que ustedes y yo debemos buscar liderazgo sano. Hermanas, allá arriba, la conferencia que yo tengo aquí es la misma que ustedes tienen. Tengo la impresión de que me dieron una copia equivocada, hermana. ¿Puede asomarse tantito? ¿Qué sigue en su presentación? ¿Me lo puede poner ahí? Sí. ¿Tiene números su página? ¿Tiene números la página? Estamos en la 3. Bueno, vamos a seguirle. No hay remedio, vamos a seguirle así. ¿Sale? Disculpen ustedes, es un asunto chiste local, vamos a seguir. Personalmente no tengo problemas con la palabra líder, nada, ninguna. Creo que es una palabra, punto, es como todas las palabras. La palabra obispo, pues usted y yo nos sentimos mal, pero la verdad es que muchos de los que estamos aquí somos obispos. Aunque no estemos gordos, no traigamos una cruz en el pescuezo, ni nos vistamos de morado.
porque los obispos en la religión popular se visten de morado, traen una cruz y la mayoría son gordos. Entonces, aquí algunos también son gorditos, pero no son obispos. Pero es una palabra contaminada por el uso en cierto lugar, pero la verdad es que si alguien me dice, ¿cómo está obispo? Está bien, sí somos. No me gusta que me digan así, pero sí somos. ¿Están de acuerdo, hermano obispo? Vamos, aquí son obispos. A ver, la panza, nada. Creo que una palabra bíblica del Antiguo Testamento para líder podría ser príncipe. No siempre se usaba príncipe para referirse al hijo del rey. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Muy a menudo en el Antiguo Testamento se menciona príncipe y Ezequías juntó a los príncipes del pueblo. ¿Eran sus hijos? No, los principales. ¿De qué está hablando? Patriarcas, líderes del pueblo. Por ejemplo, cuando se habla de Saúl, 1 Samuel 9:16, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por causa de su clamor, pues su clamor ha llegado a mí. Y no se refiere a príncipe en el sentido de que era el hijo de un rey, porque en realidad lo ungieron como rey. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero dice, lo ungirás como príncipe. Ah, caray. O sea, ¿y su papá no sería el rey? No, es que no está hablando de la figura de reinado, está hablando de su función, será un principal. ¿Saben qué está diciendo? ¿Saben cuál es la traducción? Es un líder, lo ungirás como líder de mi pueblo. Eso es lo que está diciendo, por eso insisto, palabra príncipe, Antiguo Testamento me parece que es la palabra el líder. En el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el término pastor describe la función de liderazgo espiritual sobre la vida del rebaño, la comunidad de fe, el pueblo de Dios. Y si pensamos en una palabra con más amplitud y capacidad para describir al liderazgo cristiano, más allá de la tarea pastoral, encontramos un concepto que me parece que queda perfecto con líder, obispo. Es la palabra griega episcopo. Episcopo es una palabra pariente de periscopio, microscopio, telescopio. Tiene que ver con ver. Y epis, por encima de. Un líder, es un superintendente, sería la palabra, un sobrevedor, uno que ve por encima. ¿Por qué? Porque ve así de sangrón. No. La idea es que está en una posición más alta, de tal manera que tiene control de las cosas que están pasando y entonces puede dirigir. Es la palabra príncipe, es la palabra obispo, es la palabra superintendente, es la palabra común usada el día de hoy, líder. Me parece que no debemos tener problema con la palabra líder. Así que para hablar de líderes sanos, les invito a estudiar un versículo en el que Pablo nos desafía a un obispado, a un pastorado, es decir, a un liderazgo sano. Porque recuerde, según yo, aquí le estoy diciendo que obispo, líder, pastor, príncipe, es la misma cosa. También usted, si es pastor, usted podría decir en términos bíblicos, no se le ocurra decirlo, porque con eso de que hay algunos que se queden profetas y otros apóstoles y otros patriarcas y otros querubines, lo van a colgar los bautistas. Pero en términos bíblicos, si usted es pastor de su iglesia, la verdad es que usted es el príncipe. ¿Sí? En términos del Antiguo Testamento, usted es un principal, tiene una función especial. Insisto, no se le ocurra llegar a su iglesia y decir, ya no me digan pastor, de en adelante díganme príncipe, porque lo corren. Y menos diga que yo dije, porque solamente estamos diciendo que estas palabras expresan una función, un liderazgo, una persona que tiene una visión por encima de los demás para conducirles a algo. Muy bien, permítame introducirme ahora al texto de la siguiente manera. En el Nuevo Testamento se habla de los pastores siempre en plural. Es un hecho que en las iglesias de entonces no había un solo pastor, sino varios. Si usted quiere, se le va a dar este documento, por supuesto, Efesios 4:11, Hebreos 13:17, 13:7, 13:17, 13:24, 1 Pedro 5:4. En todos esos pasajes no dice pastor, no, dice pastores. Es más, cuando se dice pastores y diáconos, en plural, y los pastores y diáconos. No sé por qué los bautistas tenemos tanto problema con eso de tener copastores y ser más de un pastor. Tenemos problemas en serio con eso. Es una especie de dogma que no tener pluralidad de pastores, pero en la Biblia no había singularidad de pastores. Están al revés. En la Biblia no había singularidad de pastores, eran pastores. No había pastor, había pastores. Esta verdad debe ser imitada por nosotros el día de hoy. Será por eso que el apóstol Pablo nos desafía a pastorear a conciencia y con conciencia, y su desafío no solo para los pastores titulares o principales, sino para todos los pastores de la iglesia, hombres y mujeres que tienen como ministerio el cuidado de otras vidas. Por eso estudiaremos asuntos básicos en este ministerio. En nuestra iglesia, yo soy el pastor principal aquí, para no decir de otra manera, pastor principal, así nos quitamos de líos, ¿verdad? Obispo, pues entonces es morado, y príncipe es en la torre.
Sí saben, ¿no? Que en esos que andan con apóstoles y no sé qué, sí saben que ya hay más grados arriba del apóstol. O sea, ¿han oído eso? Porque el apóstol era lo más alto, ¿no? Apóstol era uno que controlaba varios pastores. Bueno, ya alguien llegó a ser patriarca. Patriarca es más alto que apóstol. Pero ¿qué creen? Se acaban de alcanzar una puntada. Hay algo más arriba que el patriarca. ¿Saben qué es? Querubín. Yo no sé, mi esposa a mí me dice, véngase mi querubín, pero eso es otra cosa. Estoy bromeando, ni me dice así, no es cierto. No vayan ahorita que venga a decirle que yo dije. Aunque está grabado, ya ni modo. Entonces, para estar sanos, para ejercer un liderazgo que no sea moda, que no sea solo énfasis, les propongo que seamos conscientes del ministerio que desarrollamos. Leamos el texto con su contexto. Hechos 20, 17, 38. ¿Recordamos lo que está pasando aquí? ¿Recordamos el apóstol se está despidiendo? ¿Recordamos eso? Está despidiéndose, está en la playa, en el puerto, está despidiéndose, besos, abrazos, llanto, dolor. Él reconoce que no van a volver a verlo y le dice estas palabras. ¿Las leen conmigo? Por tanto, mirad por vosotros. ¿No está en la pantalla? Desde antes, hermana. Es que yo tengo desde otro lado, hermana. Por eso le decía yo que no tenemos el mismo documento, ¿ya ve? Se los leo yo. Por tanto, leamos ahí. Lean conmigo. Póngalo, hermana, por favor. Póngalo. Siempre sí quiero leerlo ahí. Hermana Silvia, ¿le puede poner el texto? Gracias. Léanlo conmigo. Enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil, he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me ha dado testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hasta ahí, ahorita no me lo quite. Ese es el contexto. Está tremendo, ¿no? La verdad es que ese sermón, esa palabra despedida está tremenda, tiene material para decir un montón de cosas, está estableciendo muchísimas cosas de la evangelización, del proceso de salvación, arrepentimiento para con Dios, fe en nuestro Señor Jesucristo, del asunto de públicamente por las casas, de la vivencia eclesiástica de aquella época, tremendo. Y luego se enfoca el apóstol en darle un desafío a los líderes, a los obispos, a los príncipes, a los superintendentes de la iglesia, o sea, puro como nosotros. Líderes, pastores, y algunos de ustedes no son pastores, pero son líderes. Y ahora sí leamos el texto en cuestión. Por tanto, si estamos ahí, otra vez, regrésamelo, hermana, donde estaba, así era. Fíquele, hermanita, por favor. Es que no está al principio, estaba a medio texto, hermana. Sí era el que tenía al principio, que la detuve, ahí era. Es el versículo 28. Uno atrás, hermana, por favor. Ahí era, hermana, donde estaba. Ahí, ¿lo leen conmigo? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Leemos la NBI. Lo tenemos allá arriba, hermanas, si es que tenemos el mismo. Dice la NBI: tengan cuidado de sí mismos
y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para apacentar la iglesia de Dios que adquirió por su propia sangre. La Dios habla hoy, dice así: por lo tanto, estén atentos y cuiden de toda la congregación en la cual el Espíritu Santo los ha puesto como pastores para que cuiden de la iglesia de Dios que Él compró con su propia sangre. Y la nueva versión de los hispanos dice así: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos, supervisores, para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Me parece que estas versiones nos ayudan a entender que sí, ciertamente, obispo, líder, príncipe, pastor, son esto que estudiamos, liderazgo. Y para que ustedes y yo no caigamos en la moda, para que no seamos solamente un énfasis y que lo exageremos, sino que seamos líderes conforme al perfil bíblico, es decir, que seamos pastores, es decir, que seamos obispos, es decir, que seamos príncipes en nuestra congregación, aunque acuérdense que ese término no lo usaremos para nada en nuestra congregación, pero para que seamos eso, seamos líderes, necesitamos vivir, me parece, lo que este texto dice. El liderazgo sano es un asunto de conciencia. El texto comienza diciendo: por tanto, ya avanzamos, hermana, ya vamos más adelante. Por tanto, la salud de la conciencia histórica. Esta palabra, por tanto, ¿sí le suena? Por tanto, o sea, todo lo que dijimos, en virtud de que, así que, por lo tanto, me parece que habla de la salud de la conciencia histórica. No somos los primeros en nada. Otros pasaron por aquí antes que nosotros. Percibo que las personas que están muy, ¿cómo se dice?, tocadas por la moda. Percibo que las personas que están muy tocadas por la moda tienen una especie de desprecio para el pasado. Tienen una especie así como que los viejos no saben nada. Los viejos andan ahí con sus congresos de mayordomía y misiones y no sé qué. Liderazgo es lo que está de moda. Y percibo algunos así muy jóvenes, algunos recién graduados de seminarios. No, yo fui a la cumbre de no sé dónde, yo fui al congreso de no sé qué nombre, y yo recibí una conferencia de fulano de tal. Y hay una especie de desprecio por el pasado. Pero el texto dice, por tanto, habla de conciencia histórica. No somos los primeros en nada. Otros pasaron por aquí antes que nosotros. Dios ha bendecido mucho a Oreb. Hemos crecido un titipuchal. Si llega una persona que estaba en la iglesia, que cuando yo llegué a la iglesia se fueron algunos. Si regresa, no conoce a nadie. Éramos 300 hace algunos años, ahora somos 3,000 o algo así. No conoce a nadie. Pero yo no estoy loco. Yo sé que personas que estuvieron aquí antes que nosotros edificaron este templo. Las oficinas establecieron una cierta dinámica. Cuando yo llegué había una cierta dinámica de trabajo, había iglesia, el candelero de Dios estaba encendido aquí en esta congregación. No hace mucho tiempo, el año pasado, cuando hicimos la comida con los Calebs, hermanos de Oreb, hace 2 años, yo tuve una comida, ¿fue desayuno, cena o qué fue? Una comida con los Calebs. ¿Qué son los Calebs? Captan la idea Josué y Caleb. Cuando cruzan en la tierra prometida, solamente hay una persona vieja, de la vieja guardia. Josué es el líder, pero solo hay una persona de su generación. ¿Recuerdan? Caleb. Todos los demás son gente nueva que creció ahí en el desierto. Solo quedaba un viejo. Entonces yo invité a todos los que eran miembros de Oreb antes de que yo fuera pastor. Si usted venía a Oreb antes de que el pastor llegara, anótese por favor. Ustedes son mis Calebs. Y juntamos, ¿cuántos seríamos, hermanos? 300. O sea, hay un buen grupo todavía. Algunos pensaban, no, ya no queda nadie. No, demostramos que sí quedaban muchos. Algunos eran niños cuando yo llegué, pues son muchachos, pero éramos 300. Y a todos les dije, después de la cena y esas cosas, les dije, gracias por recibirme como pastor. Gracias por no irse. Gracias por permanecer aquí. Si Dios nos ha bendecido, si Dios ha hecho crecer Oreb, si hay montones de personas, es gracias a ustedes que aquí están, que se quedaron, eran la base, son las semillas, de esto surgió todo lo demás. Gracias, hermanos, gracias por su amor, por su fidelidad. Bueno, les di un discurso, yo soy de Crudos Llorones, entonces lloré y pues también algunos de ellos lloraron y demás. No es posible que pretendamos ser líderes como de que descubrimos el hilo negro, como que descubrimos el aparatejo más famoso de no sé qué y despreciamos todo lo pasado. Tengamos cuidado, bájale a tu modernismo, bájale a tu ladrillito donde te subiste. Los viejos tienen muchísimas cosas que enseñarnos, y como yo ya soy de esos, ¿verdad? Ya ando hablando de eso. Ya cuando usted empieza a defender los viejos es que ya llegó para allá. No soy tanto, pero sí. Pero de ninguna cosa
hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, dice el apóstol. ¿De qué está hablando? De la integridad de la enseñanza que les procuró, de la proclamación universal en la que estaba empeñado en enseñarles, del sometimiento que siempre tuvo al Espíritu Santo. Incluso les profetiza que se le aproximan prisiones, tribulaciones, y anticipa incluso su muerte, y sin embargo dice, voy a ir de todas maneras. Ya me quedó claro, ya me lo dijo el Señor, que me van a tocar prisiones y más, no me van a volver a ver. Y uno diría, ¿y para qué más pues? Pues es que está sometido. Qué tremendo. Y es un viejo, y es un hombre adulto. Y es después de este recordatorio del pasado que les desafía a pastorear. Y con esa frase les dice todo. Por tanto, o sea, en vista de eso, en vista de este pasado que tenemos, por favor, por eso el liderazgo sano tiene conciencia histórica. La salud de la conciencia histórica. Para que sea sano el liderazgo necesita conciencia histórica. Eso significa, para nosotros, pues un evangelista que nos predicó, o un pastor que nos pastoreó, un consejero. Por eso, yo sé que muchas personas, cada vez que estoy en una reunión donde está Luis Eusebio, o su hermana Lupita, o su hermana Esther, estuve en Chihuahua y ahí estaban Lupita, Esther, Ruth, y no me aguanté volver a decir lo que cada vez que está en una reunión digo. Él me aconsejó cuando me entregué a Cristo. ¿Por qué? Tengo conciencia histórica, no puedo evitarlo. Todavía recuerdo, Luis, no sé si te he dicho esto, creo que sí alguna vez lo dije en una reunión, no sé dónde está Luis Eusebio, pero todavía recuerdo en alguna ocasión que íbamos a tener una actividad y yo era recién convertido, tenía unas semanas, meses, tal vez muy poquito de convertido, me parece que ni bautizado estaba, y fui a la casa de los Eusebio porque íbamos a tener una actividad de no sé qué, y entonces entré y pues busco a Luis, yo tenía 17 años, y entonces su mamá me dice, están orando. O sea, ¿y eso qué? Pues que salga, pues aquí estoy yo, vengo a buscarlo. Y tardaron un titipuchal. Luis, ¿dónde estás? Tenían un cuarto de oración, me late. Luis, no sé si... está en otra clase, perdón, si no estamos todos aquí. Tenían un salón como de oración. Una casa sencilla, unos hermanos sencillos, pero tenían un salón de oración. Y al fin, como yo estaba esperando tanto, me dijeron, pues si quiere ir, hermano, si quiere vaya. Y habían terminado la oración. Y salieron los 3 hermanos limpiándose el rostro, habían estado horas en oración. Eso, dije, ¿qué? ¿Así se ora? ¿De eso se trata esto de ser cristiano? Es demasiado intenso. Pues yo oraba en las mañanas, Señor, ahí te encargo, sí. Un santiamén, ¿no? Yo recién convertido, sí oraba, pero así con tanta intensidad, y me causó un gran impacto. Salió Luis Eusebio con su pañuelo sonándose y esas cosas, porque habían estado de rodillas un ratote, y yo entendí, esto de hablar con Dios es asunto serio. No puedo evitar mi conciencia histórica, no puedo evitar las personas de atrás de nosotros, aún algunos desconocidos, aún personas que nunca fueron mis pastores, ni fui cercano a ellos, pero bueno, aquí entre los bautistas, el hermano Librado Ramos no fue mi pastor, ni mucho menos, ni en la vida me hacía él. Él nunca supo quién era yo ni nada. Él es de una época diferente, pero verlo dirigir y en ocasiones enfrentar cosas difíciles, es aquella que se atribuye la frase aquella de que las reglas parlamentarias yo las paso por el arco del triunfo, porque después de tanta lata que le daban algunos ahí, él dijo, ya me tiene harto, hermano, por favor. Y ¿saben qué? Pero él podía decir esas frases y nadie decía nada. Si las dice usted, sí lo crucifican, pero si él las decía, tenía autoridad espiritual. Nunca fue mi pastor, nunca tomé un café con él, aunque me hubiera sido un privilegio enorme, pero haberlo visto dirigir una reunión plenaria me ministró. No podemos perder eso, hermano mío. Para ser líderes con salud necesitamos la salud de la conciencia histórica. El pueblo que olvida su pasado está condenado a cometer los mismos errores, dice por ahí una frase, y aquel que ignora el ejemplo de los antiguos tiene que comenzar de cero, pudiendo iniciar la carrera en donde su antecesor le dejó la estafeta. Algunos quieren comenzar de cero. Aquellos pastores tenían en Pablo un ejemplo viviente, por tanto debían seguir su ejemplo. Hermanos, con todo respeto, he aquí muchos por tantos. Usted y yo podemos conseguirnos algún por tanto por aquí, porque aquí hay por tantos. ¿Estoy hablando claro? Aquí hay hermanos que pueden sernos aliento, fortaleza, razón para tener conciencia histórica. Mirad por vosotros la salud de la vivencia ética. Más importante que la doctrina y la erudición es el comportamiento. Isaías 1:10 al 18, ¿se acuerdan?
hijos de Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan que les dijo Dios así? Descendientes de Sodoma y de Gomorra, príncipes de Sodoma y Gomorra, no eran. Sodoma y Gomorra estaban destruidas, era el pueblo hebreo, pero Dios les habla así, directo, porque le está hablando bien fuerte, y les dice: ¿quién les dijo que vengan a pisotear mis atrios? ¿Quién sus lunas nuevas, sus días sábados de reposo los tenga aborrecida mi alma? ¿Se acuerdan de eso? Les dice Dios como que no le gustan los cultos, y lo termina diciendo: ¿qué pido de ustedes? Que sean buenas gentes, que ayuden a las viudas, a los agraviados, a los huérfanos. ¿Se acuerdan de eso? Ética. ¿A Dios le importa la ética? Sí, mucho. Comportamiento. El siervo de Dios es parámetro, medida, hito y meta de aquellos a los que ministra y conduce por el camino verdadero. Sus relaciones familiares, sus relaciones de negocios, sus relaciones interpastorales, sus diversiones, sus hábitos, sus modos y, en fin, su estilo de vida es irremediablemente hiperobservado por todos los que le rodean. Los pastores vivimos con el síndrome de Big Brother en la iglesia. ¿Se entiende el síndrome de Big Brother? O sea, nos observan. No me mire a mí, mire a Cristo, decimos de repente. No podemos decir eso, no podemos justificarnos de esa manera, porque es nuestra responsabilidad decir como decía Pablo. ¿Qué decía Pablo? Pásele, hermana, al otro que sigue, por favor. Imitadme a mí como yo imito a Dios. No se trata de ser perfectos, pero se trata de ser ejemplo y se trata de ser buen ejemplo. Si la dignidad del ministerio ha decaído, como dicen algunos, la razón más importante ha sido la inconsistencia ética en la que a menudo se incurre. No solo en los escándalos de inmoralidad, que solo en algunas ocasiones llegan a ser públicos, sino en los ya famosas riñas, disensiones y controversias que se hacen tan públicas como dañinas y que denigran el perfil de lo que debe ser un pastor. Gracias a Dios. Bueno, yo escribí esto porque contamos con el código de ética, los bautistas en México contamos con un código de ética. Dios quiere y queramos nosotros también someternos a Él, seamos gente buena. Dios mío, ¿se me acabó el tiempo o me están diciendo que faltan unos minutos? Gracias, ya entendí. Conciencia ética. Fui miembro de la Iglesia Bautista de Chihuahua, lo digo rápido, fui miembro de la primera Iglesia Bautista de Chihuahua y cuando la iglesia un día cumplía 75 años, yo era un recién convertido, pero yo estudiaba filosofía y letras y me pidieron que investigara para hacer la historia de la iglesia y fui a las catacumbas, a unos cuartos que estaban allá con muchos papeles y descubrí las actas de la iglesia, ¿se acuerdan de las catacumbas? Y descubrí las actas de la iglesia y encontré un acta muy interesante. El acta decía: y entonces el hermano fulano de tal se puso de pie y sacó de su bolsillo una pistola calibre 22 y apuntó con ella al hermano fulano de tal y le dijo. Y era el acta de negocios de un culto de negocios de la iglesia. Lo más interesante fue que la secretaria fuera tan eficiente, hasta sabía la calibre del revólver. 22. Tal vez le preguntó: perdóneme, ¿qué calibre es, hermano? Sí, 22, perfecto. 22. Ahora, usted y yo, él dice: no, pastor, eso es muy terrible. No, no es más terrible que lo que pasa en algunas de nuestras reuniones, donde algunas personas asesinan, porque está hablando alguien al frente y ellos están acá cuchicheando, discutiendo y vociferando contra esa persona. Eso es asesinato más grave que con una 22. Ética es otra cosa que nos lleva a la salud en el liderazgo. Vamos rápido. Y por todo el rebaño, la salud de la experiencia comunitaria, la fe, la esperanza, el amor y la teología cristiana se expresan en la experiencia relacional. Liderazgo tiene que ver finalmente con una experiencia relacional. Déjame decirlo rápidamente: los pastores deben oler a ovejas. Sí, no de escritorio, allá hay algunos pastores que cuando están en su culto se escapan como David Copperfield. No los vuelven a ver. Hay un colega, un consiervo que me dijo: ¿tú todavía saludas en la puerta? Sí. Sí, era inevitable. En nuestra iglesia, allá en el Gran Fórum, el saludo en la puerta dura 1 hora o 1 hora y media. Me canso más que predicar, estar saludando, de verdad. Ya hasta me llevaron una sillita por eso de que estoy enfermo y a veces me siento ahí, pero dura un ratote. Y alguien me dijo: tú, no, yo ya quité eso, es soportable eso ya. Yo predico y me escapo. Me sacan unas personas que nadie me vea, como David Copperfield. O sea, liderazgo en el sentido político, liderazgo en el sentido empresario, liderazgo en el sentido secular, mundano, pero liderazgo en el sentido pastoral es otra cosa. No es un empleo ni una buena plaza de trabajo, es una comunidad en donde se puede invertir la vida. En que el Espíritu Santo os ha puesto la salud de la realidad. Seguimos adelante. La salud de la realidad, el llamamiento divino. Se trata de la voluntad de Dios y no de nuestros gustos y deseos. Me lo voy a saltar eso, no lo voy a decir, solamente digo: hagamos su voluntad. Después dice: por obispos,
Por obispos, sigamos, hermana, adelante, por favor. Ya voy más adelante, mi hermanita. Por obispos, la salud de la disposición, espero que diga eso, la salud. Hermana, ya voy mucho más adelante, ¿le puede picar más allá, por favor? Si me sigue, la salud de la disposición para la lucha. Se trata de una guerra en donde hay que ofrendar la vida. Miren cómo dijo Pablo, solamente esto leo porque se me acabó el tiempo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Se lo dice a su discípulo Timoteo. Cuidemos la iglesia que nos ha entregado Dios con conciencia de lucha. Podemos dar la vida por nuestra iglesia, demos la vida por nuestra iglesia. Para apacentar la salud de la pasión por la misión. Se trata de un ministerio perfectamente delineado y definido por la palabra de Dios. Si la hermana ya lo tiene ahí, me adelanta, hermana, y leen el texto conmigo de Gálatas 4:19. ¿Cómo dice, hermanos? Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta ahí dejémosle, porque no me alcanza el tiempo, se me acabó ya el tiempo. Pero hermanos míos, lo van a recibir por escrito todo, y en una de las conferencias que voy a dar yo más tarde, generales, voy a abordar un poquito más otra vez este tema. Hermanos, tengamos cuidado con el cántico de las sirenas del mundo en que vivimos. El día de hoy el énfasis es liderazgo. Está de moda, en el mundo está de moda. Y los cristianos a menudo agarramos cosas del mundo y las ponemos de moda también nosotros. Y liderazgo está de moda. No es malo, el tema es importantísimo. Pero tengamos cuidado con la contaminación de la mundanalidad, del humanismo, de los principios y valores acerca de la administración en el mundo. Tengamos cuidado con eso. Somos pastores, somos siervos. Es diferente. Jesucristo dijo, entre los otros, entre los jerarcas, los reyes, es así, y luego dijo, y lo aclaró, pero entre vosotros, ¿se acuerdan de ese pasaje? Me parece que ese pasaje es crucial para este asunto del liderazgo. El Señor aclara, pero entre vosotros no será así. Tuve un amigo, o quisiera decir, tengo un amigo, empresario, muy exitoso, asistía a nuestra iglesia, nos ayudó con muchas cosas aquí en la iglesia, y él a menudo me daba consejos de cómo hacerle con los hermanos. Alguna vez le compartía algo, me mentoreaba de alguna manera en ciertas áreas de la vida, de lo que él sabía, ¿verdad? Y entonces, no, pastor, usted dígale si hagan. Hermano, no puedo hacer eso. Usted hace eso porque son sus empleados. Si no le hacen caso, los corre. Pero en mi caso no son mis empleados, son mis hijos espirituales. Y no quisiera por ningún motivo que se fueran. No puedo hacer eso que usted me dice, no les pago dinero, es más, ellos me sostienen a mí, es al revés, ellos me pagan, ¿no? De alguna manera, me paga Dios, pero digo, para que se entienda el asunto, no se puede hacer eso. Entonces, hay principios del mundo, no los podemos aplicar. Jesús dijo, entre vosotros no será así, nos aclaró. Así es que se quede, aunque no hayamos podido ver los demás puntos de ese asunto, que se quede esa idea en nuestra mente. Necesitamos ejercer un liderazgo sano, libre de estos cánticos de las sirenas que hay en el mundo. Nos contaba un consiervo de la red, hermano, ¿dónde estás? Pablo, ¿no está Pablo con nosotros? Nos contaba que invitó a alguien allá a Honduras. Y alguien le dijo, pero a mí no me lleves a las aldeas. No, yo voy a la ciudad, a mí invítame a Tegucigalpa, yo en las aldeas andar ahí. No, yo soy pastor acá. O sea, soy líder, soy líder, liderazgo. Yo sé liderazgo, eso de andar ahí con la gente en la selva, que te piquen mosquitos, es otra cosa. Sanemos nuestro liderazgo por amor de Dios. Señor Santo, bendícenos. Y te pedimos, Señor, los que estamos aquí somos líderes. Tú nos has puesto como príncipes, como obispos, como sobrevedores de un rebaño. Algunas hermanas tal vez en cuestiones de las mujeres, algunos jóvenes en cuestión de la unión de jóvenes, algunos varones también en la iglesia, colaboradores del pastor. Pero Dios, ayúdanos a distinguir los principios de tu palabra, Señor, y separarlos de los principios que el mundo en este momento nos vende con tanto énfasis y que tristemente, Señor, en algunas comunidades, en algunos movimientos cristianos se están aceptando y de repente se plantea un liderazgo mundano, empresarial, lleno de humanismo, de control de masas, de cosas así que entendemos, Señor, que en tu palabra se nos dice que debemos liderar de diferente manera. Amor, servicio, entrega, pasión, cuidado pastoral de nuestras ovejas. Guíanos, Señor, y úsanos para hacerlo así. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gracias.